Y en el fondo, algo en nosotros sabe que tiene que haber más. Así que tratamos de arreglarlo trabajando más duro, invirtiendo más tiempo para pulir el exterior y manejar nuestra imagen. Ajustamos nuestro comportamiento sin cambiar nunca el corazón. Pero la verdadera transformación no comienza con el esfuerzo, comienza con la renovación. Dios no comienza cambiando lo que hacemos, sino que comienza renovando cómo pensamos. Remodela la mente, restaura el corazón y realinea nuestros deseos. De la renovación viene la revelación. De la revelación viene la obediencia. Y de la obediencia viene una vida que refleja a Cristo en el mundo. Dios cambia cómo pensamos, transforma cómo nos sentimos e inspira en cómo vivimos. Esta es una vida transformada. Vemos entonces, hermanos, que el capítulo 12, versículo 2 específicamente, nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y el mensaje de la tarde de hoy se ha llamado la palabra que transforma la vida. La palabra que transforma la vida. Y algo que se ha ido notando en el transcurso del tiempo y ahora también, ¿no? Se ha notado mucho que las personas buscan un cambio, una transformación en su vida, algo que les impacte de una manera positiva. Encontramos a las personas tratando de saber cuál es el sentido y el propósito por el cual se encuentran en esta tierra. Al mismo tiempo vemos que las personas están buscando de Dios, están buscando la verdad. Y en lo que quiero hacer referencia en cuanto a lo que es la transformación que recibimos de parte de Dios por medio de su palabra, en lo que quiero hacer hincapié en la tarde de hoy, es que buscando nosotros de Dios, y es a través de su palabra que podemos encontrar el sentido y el propósito, y encontrar la verdad de lo que Dios ha establecido. En este sentido, también podemos observar a veces que buscamos un cambio, o se buscan emociones, o se buscan, digamos, momentos en los cuales pueda sentirme de alguna manera que algo está sucediendo dentro de mí. Y eso podemos de repente en algún momento experimentar algo parecido debido a que a distintos estímulos que podemos recibir desde el exterior, ya sea palabras muy bonitas, palabras muy motivadoras, un sentido de lo que la música puede producir en el ser humano, y ahí empezamos a determinar que necesitamos de estas cosas para un cambio en nuestras vidas. Cuando en realidad, hermanos, lo que necesita cada ser humano para el cambio de su vida es primeramente tener un encuentro con Dios, creer en Jesús como Señor y Salvador, y también entonces saber qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Es su palabra la que cambia, la que transforma, la que causa en nosotros el efecto del poder que tiene ella en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que mora en quienes han creído en Jesús, han entregado su vida y su corazón al Señor. Entonces en este capítulo 12, el versículo 2 nos dice que a partir de ahí, nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, debe existir un cambio en nuestra forma de pensar. Debe manifestarse un cambio real en todas las cosas que hacemos. Debe haber un cambio en la forma en que ahora aprendemos, en la forma en que evaluamos nuestro entorno. Y todo esto, toda esta renovación de nuestro entendimiento va a causar un comportamiento, y va a causar en nosotros el comportamiento que Dios espera de sus hijos. Y hablamos de que esta renovación no es la mejora de lo que ya teníamos en mente. Cuando hablamos de una renovación, de esta transformación, estamos hablando de que es necesario vaciar todo lo que antes nosotros creíamos. Es decir, dejar
de vivir en la manera en como antes vivíamos fuera de los caminos de Dios o en el mundo. Es decir, cambiar también en la forma como pensábamos. Y todo esto debe ser sustituido por lo que Dios ahora quiere que nosotros sepamos y aprendamos. Porque es la única forma o manera en que podemos comprender, experimentar, conocer, saber o vivir lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que un entendimiento nuevo y renovado involucra un cambio de expectativa en la vida. Y no solo involucra esa expectativa, no solo involucra lo que yo espero que sea de mi vida, sino que también este cambio va a causar que yo deje de ser esa persona que antes era apartada de Dios. Y cualquiera que sea la profesión u oficio, en este punto me quiero referir que yo haya tenido el conocimiento, que yo haya adquirido, eso permanece allí. Pero lo que estamos hablando es que la palabra de Dios produce un cambio en mí que nada tiene que ver con mi vida cuando yo estaba sin Cristo, sino que ahora el cambio que Él está causando en mí afecta mis prioridades. No elimina quién soy, no elimina lo que yo he hecho, no elimina lo que yo he estudiado, no elimina la profesión o el oficio que yo ejerzo, sino que ese cambio, transformación y esa renovación va a afectar mi manera de ver las prioridades. Y va a afectarlo, me refiero, de forma positiva. Mis prioridades van a cambiar o se van a alinear con el propósito de Dios. Mis preferencias van a cambiar. Mis conductas van a cambiar. Mis deseos, mis metas, mis anhelos, mis actitudes van a cambiar. Las creencias que yo antes tenía de ciertas cosas, filosofía, algún tipo de principios, los cuales yo sostenía que eran contrarios a lo que Dios instruye en su palabra, van a cambiar. Ese es el cambio, la transformación que renueva nuestra mente, y eso solamente es posible gracias a la obra de Dios en nosotros. Cuando hablamos que esta renovación es integral y restaura nuestro corazón, restaura nuestra relación con Dios, restaura todo. Dios restaura todo aquello que necesita ser transformado. La palabra que se usa acá es metamorfosis. Es decir, lo podemos comparar con un cambio que es radical y profundo. Ahora, ese cambio que hace Dios en nuestras vidas es progresivo. Se va desarrollando, va en aumento. Por eso ese cambio es progresivo. Y es una línea de aprendizaje la que comenzamos a vivir cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Y viene esa enseñanza de parte de Dios. Así que mi tarea o nuestra tarea en este sentido es el ser diligentes, en ser intencionales, en buscar lo que Dios me quiere decir y también no solo buscarlo, sino aplicarlo en mi vida. ¿Qué otras cosas nos dice estos pasajes que debemos tener en cuenta como cristianos o como deberes cristianos? Debemos ser humildes. Y la humildad es respeto, la humildad no es debilidad. Hay quienes confunden humildad con debilidad. Hay quienes confunden respeto con miedo. Este mundo sí quiere infringir en las personas miedo y este mundo sí quiere aprovecharse de las personas para dejarlos débiles, porque eso los va a alejar de los caminos de Dios. Mas cuando estamos en los caminos de Dios, Dios trae en nuestra vida humildad y trae respeto, y eso forma en nosotros un carácter que en el cual cualquier cosa por la cual estemos pasando, Dios hace que nuestra fe no se mueva para ningún lado.
cualquiera que sea la circunstancia. Esa fe también nos va a llevar y nos va a conducir a la verdad. Cualquier cosa que escuchemos que sea contraria a la palabra de Dios, la vamos a identificar, porque si estamos cimentados en el cambio, en la transformación y aceptando lo que Dios nos está enseñando, incluso eso nos va a librar de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros. Esa enseñanza, esa fortaleza en la fe nos va a permitir ayudar a los demás. Nos va a permitir amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos va a permitir a tener un amor que no sea fingido, sino que sea real y genuino. Ese amor que le debemos a todos, y el amor involucra el no causarle ningún tipo de daño a otra persona. Es la transformación que vamos recibiendo de parte de Dios. La advertencia también está en que pensemos de nosotros mismos con cordura, que no se nos suban los humos a la cabeza, que sepamos que tenemos nuestras limitaciones, y eso está bien. No está mal, eso está bien, que tengamos nuestras limitaciones, porque es lo que nos mantiene a nosotros con los pies en la tierra y sujetos bajo la autoridad y la soberanía de Dios, de que empezamos a respetar a los demás. Y también debemos evitar el abuso, debemos evitar ver a otras personas como inferiores. El pasaje nos ha dicho, el 12, que también nosotros tenemos una función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos buscar la unidad y rechazar a los egos. Porque indiferentemente que sea la función que cualquiera cumpla en una iglesia, debido a que hay distintas áreas de servicio y debido a que hay distintos dones, todas van en función de un mismo plan. Y el plan es que la palabra del evangelio sea predicada a todas las personas y que la iglesia sea edificada en la verdad de la palabra de Dios. Esa es la función, esas son las metas, esos son los objetivos dentro de lo que nosotros hacemos como iglesia. También nos habla de la relación, cómo relacionarnos con aquellas personas que son contrarias a nosotros. También nos hemos hablado de que si es posible debemos buscar estar en paz con estas personas. Si es posible, en la medida de lo posible, evitar de cualquier forma cualquier conflicto. A pesar de que estamos recibiendo oposición de alguien, nos dice la palabra que no debemos pagar mal con mal, sino que debemos vencer el mal con el bien. No debemos entonces tampoco ser vengativos en este sentido. No podemos tomar la justicia en nuestras propias manos. Es decir, si alguien me causa un mal, yo le voy a responder con un contragolpe aún más fuerte y mayor, que tenga más impacto y que le cause aún más dolor, que vaya en detrimento de la otra persona. Pero eso no debe ser así, sino que la Escritura nos llama a actuar de manera distinta. El actuar de manera distinta va a hacer que esa otra persona o reflexione en lo que está haciendo, también puede hacer que esa persona medite en lo que hizo y pueda arrepentirse y rectificar de que haciendo o actuando de una manera distinta puede que ese conflicto o esa persona te deje o nos deje en paz. Y si no sucede ninguna de estas cosas, el último de los casos, en la última instancia, nos dice la Escritura que es Dios quien se va a encargar de esa persona. Lo que nosotros necesitamos es tener paciencia y sabiduría. ¿Y sabe quién es la fuente? Dios. Dios es la fuente de la paciencia y de la sabiduría. También nos habla, estos capítulos que hemos visto hasta ahora, hemos hablado acerca de las autoridades. Que las autoridades y las personas que están en autoridad dentro de la sociedad, y estamos hablando de autoridades civiles y de leyes civiles, estas personas están allí porque han sido delegadas por Dios. Y que el objetivo de que estas personas estén en esas funciones, el ideal, el deber ser, es que estas personas aboguen o trabajen por el bien común. Eso es lo que es el principio bíblico, eso es lo que instruye la palabra de Dios. Imaginemos que cada funcionario público, que cada persona de autoridad, rey, alcalde, presidente, piense de esta manera.
que piense que esté sujeto bajo la autoridad de Dios y diga: el único objetivo por el cual yo estoy aquí es para procurar el bien a la sociedad en la cual o de la cual yo también formo parte. Eso es lo que presenta este capítulo 13 también. Habla de la autoridad y del buen ejercicio de esa autoridad, que esa autoridad sí la ha puesto Dios para castigar el mal, pero en ese sentido también está siendo llamado a que nosotros no obedecemos por causa de recibir el castigo, sino que nosotros obedecemos por causa de nuestra conciencia, y nuestra conciencia nos dicta, y la palabra de Dios nos dice que nuestra conducta nunca debe inclinarse hacia lo delictivo o inclinarse hacia el actuar al margen de la ley. Y mire que en muchas ocasiones nos vemos tentados a eso, ¿verdad? Es que estoy apurado. El stop, nadie me ve. Y así podemos nombrar desde lo más sencillo hasta asuntos de tributos, hasta asuntos de normas que debemos de cumplir, hasta asuntos de que a veces podemos hacer cosas bajo la influencia de personas que nos indican: esto lo hace todo el mundo, y hemos dicho: nosotros como cristianos no somos todo el mundo. Estamos llamados a respetar las leyes y las autoridades, y esas autoridades son designadas por Dios. Ahora, hay autoridades buenas y hay autoridades malas. Cuando son buenas es una bendición, pero Dios también permite autoridades que no son buenas. Pero esto no significa que Dios apruebe los actos que estas personas hacen, pero sí permite este tipo de situaciones para tratar con una sociedad, para tratar con un pueblo o para tratar con una nación. Y si no, recordamos al pueblo de Israel cuando estuvo por 400 años esclavizado por Egipto. ¿Quién puso esa autoridad? Dios. ¿Para qué? Para tratar con Israel, para tratar con el pueblo de Israel. ¿Qué causó en ellos? Vieron hacia arriba, clamaron, pidieron a Dios. El Señor fue a su rescate y los salvó, los libró de esa esclavitud, pero tuvieron que pasar por alguna circunstancia. Hemos dicho entonces que nosotros, nos indica la palabra, que debemos orar por las personas que están en eminencia y por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, y que también el cristiano debe entender que por encima de estas autoridades está Dios, y que todo aquello que involucre violentar la ley de Dios, nosotros no lo podemos. Ahí sí ponemos una barrera y nosotros no lo podemos hacer. A esto requiere de valentía, de coraje, porque a veces esta lucha o esta batalla es David contra Goliat, ¿verdad? El típico caso. Es una persona contra un sistema. Hay que tener sabiduría, pero al ir en contra de estas cosas que son injustas, no es que me parece injusto, sino que es realmente injusto y va al contrario a lo que me dice la Escritura. La palabra me habla de que yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. No obstante, vamos a tener que en algún momento posiblemente enfrentar alguna consecuencia por eso. Pero ahí es donde está la fortaleza que solamente viene de parte de Dios. Pero también en medio de todas estas situaciones pedir sabiduría. Y también en medio de todo esto saber cómo vamos a dar una batalla. Pero lo que estamos llamados a hacer algo como iglesias o como creyentes. Hemos hablado de que hay que dar respeto y honor a quien se lo merece. Y hay muchas personas en las cuales debemos nosotros dar respeto y honor. Y nos encontramos, por ejemplo, en la Escritura: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de honrar al padre y a la madre. O sea que hay personas también dentro de la sociedad que de repente no puedan ocupar cargos tan altos como los que nos imaginamos, pero aún así forman parte dentro de un grupo de personas en los cuales su aporte es de beneficio para la sociedad. ¿Y qué debemos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción para con estas personas? Tener respeto y honor por lo que ellos hacen, ¿verdad? Y aquí podemos nombrar distintas personas. Tenemos maestros, profesores, tenemos policías, tenemos bomberos, tenemos gente de los distintos rescates, tenemos gente en la parte militar. Toda esa gente merece nuestro respeto y nuestro honor,
porque Dios los ha colocado allí, porque dice que son los que Dios ha colocado para que se haga lo correcto y se cumpla con la justicia. Así que cumplir la ley de Dios es vivir en una forma en que en general amamos a los demás. Y ahora aquí vamos con lo más fuerte. Vivir cumpliendo la ley de Dios también involucra amar a nuestros enemigos. Y la Escritura nos dice cómo amar a nuestros enemigos. Hay que bendecirles. Te causan un mal, te dicen una mala palabra, Dios te bendiga. No hay de qué, tranquilo, no hay problema. ¿Cómo también podemos hacer? Orando por ellos. No planificar el mal en contra de alguien que nos haya causado un mal. Y esto es una tarea difícil. Esto es parte de ese proceso en el cual Dios va tratando con nosotros y que en su palabra nos dice que tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Al Señor lo estaban buscando, lo querían matar, lo tentaban para perjudicarlo, trataban de que incumpliese la ley, lo colocaban en distintas situaciones en las cuales venían y lo tentaban los fariseos a ver por dónde podían encontrar alguna causa legal para poder actuar en contra de él. Y ahí venían con sus preguntas y venían con todas las cosas, con toda la mala intención, y dentro de esa mala intención muchas veces los alababan, rabí, maestro, wow, mire, y lo ponían por allá arriba para endulzarlo y a ver cómo hacían con el Señor. ¿Y qué mostró el Señor? Carácter, ¿verdad? Ellos trataban que el Señor violentara el sistema del gobierno, pero el Señor nunca lo vemos, les causó daño. Siempre el Señor obedeció a la ley. El Señor dijo: no he venido para abolir la ley, para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y en el cumplimiento de la ley, si vemos los evangelios, el Señor demostró amor y demostró justicia también. Porque el amor también es justicia. No pueden ir separados. Y eso lo hizo ¿para qué? Para que nosotros hagamos lo mismo. El Señor enfrentó el mal con la verdad. El Señor enfrentó el mal con la misericordia, con la compasión por las personas. Y en su amor, Él también corrigió y Él también enseñó. Así que cumplir, hermanos, con estas instrucciones es un llamado de parte de Dios a ser obedientes. Y como dice el versículo 1 de Romanos 12, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, pues vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es presentar nuestros cuerpos. Esto es parte también de presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Comienza así el 12 y después entonces va explicando los siguientes capítulos también en lo que consiste el de manera voluntaria, consciente e intencional, que nosotros no solamente pensemos, sino que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Pero para actuar conforme a la voluntad de Dios, para hacer un sacrificio vivo, para entregarnos, presentarnos delante de Dios enteros, completos, es necesario el cambio y la transformación que hace el Señor Dios a través de su palabra en nuestro entendimiento. Porque la manera en cómo pensamos, la manera en cómo entendemos, la manera en cómo aprendemos es lo que va a causar la manera en cómo actuamos. Por eso el cambio va desde dentro primero, hacia afuera. Esa es la transformación que hace Dios en sus hijos. Y esto, hermanos, no son las únicas instrucciones que vemos en la palabra. Estos no son
las únicas normas o leyes. Hay más. Pero esto nos indica que el cambio, que esa transformación que viene de parte de Dios, trae plenitud al corazón de aquel que conoce a Jesús. Que no importa las circunstancias, el corazón de nosotros descansa en el amor y en la obra misericordiosa de Dios, porque es Él quien va desarrollando todas estas cosas en nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es obediencia, obediencia a su palabra. Y decimos, ¿por qué repetir esto? Hemos tocado 2 capítulos, 12 y 13. Leí solo el versículo 1 del 12. ¿Por qué repetir esto? Lucas 9, 23. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando, tome su cruz una vez a la semana, tome su cruz trimestralmente, tome su cruz cada día y sígame. Es acción. Si alguno quiere venir en pos de mí, si quieren, si son llamados mis discípulos, si me aman, guardan mis mandamientos, si me aman y me siguen, van a ver que yo soy quien los guío a pastos, a delicados pastos verdes, en donde yo los voy a nutrir. Si ustedes me siguen, debido a quién soy yo, no por nosotros mismos, no por nuestra fuerza, no por nuestras capacidades, sino por fe en creer quién es Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Es el único que tiene el poder para salvarnos, rescatarnos y darnos vida eterna. Hermanas y hermanos, ¿saben lo que eso significa? Que nuestro destino final no está aquí, está con Dios por siempre y para siempre. En su total bendición, en su presencia, experimentando completamente su gloria, su amor y su santidad y compartiendo con Él. Hermanos, la vida no termina cuando uno parte de acá. No, va más allá. ¿Y sabe quién nos enseña eso? Dios. ¿Y saben dónde está todo lo que necesitamos saber? Que hay mucha curiosidad, siempre ha habido curiosidad en la humanidad por lo que hay después de esto. Sí, siempre la ha existido. Vea usted la civilización egipcia, la manera que ellos tenían de pensar, con la cantidad de dioses que tenían, equivocados, errados y en todas sus cosas. Dice incluso, bueno, estos los enterraban y los colocaban con tesoro y con cuestiones que iban a necesitar más allá. Entonces sí, o sea, hay algo en el corazón y nos dice Romano que Dios ha puesto en nosotros algo que nos indica de que si vemos la creación sabemos que hay un Dios, y si sabemos que hay un Dios hay algo más. Y la única forma de entenderlo y de saberlo es a través de su palabra, teniendo una relación con Él y entregándonos a Él, al único y verdadero Dios. Allí empieza el cambio, la transformación en la vida de cualquier persona. ¿Por qué repetimos esto? ¿Por qué repito esto en la tarde de hoy? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje sus deseos a un lado, sus anhelos a un lado, niéguese a sí mismo. Ponme como prioridad, dice el Señor, en tu vida. Dice, toma tu cruz. No es fácil la cruz, pero tenemos que llevarla cada día. Es decir, lo que Dios nos dice en su palabra, debemos aplicarlo cada día. Es una vida constante en Cristo. Es seguirle a Él. Es vivir en la manera en como nos dice que lo deberíamos hacer. Y no es solo eso, sino que es Él quien nos guía y es su poder el que actúa en nosotros. Mi pregunta es, ¿ha habido algún cambio en tu vida? ¿Han habido algunos cambios en tu vida? ¿Sabes o cómo sabes que esos cambios son de parte de Dios? Estamos negando nuestros propios deseos
y dando la vuelta y siguiendo a Cristo, obedeciéndolo a Él. Y digo que lo repetimos, hermanos, porque a veces se nos olvida, se nos pasa. A veces lo sabemos, pero lo obviamos cuando se presenta la situación. Y nos viene el versículo y hacemos, ¿verdad? Como el del teléfono, mírenme, lo paso, no, sacuda para que se desaparezca, se salga. Sabiéndolo, a veces lo obviamos. A veces aplicamos lo que nos dice su palabra, pero no todo, sino algo parcial, ya sea porque nos conviene o porque no nos conviene aplicarlo de manera completa. A veces se nos olvidan estas cosas, por eso hay que repetirlo día a día. Se nos olvidan en el hogar, se nos los olvidan en el trabajo, se nos olvidan en la calle, se nos olvidan en la iglesia, me refiero al templo. Se nos olvida poner en práctica lo que Dios nos dice. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué le fallamos a Dios? Ahora, si nos hacemos esta pregunta y nos duele, si nos hacemos esta pregunta y nos golpea, es una buena señal. Sí, es una buena señal. Si nos preocupa esta idea, es una buena señal. Si nos afecta dentro del ser, es una buena señal. Y no me estoy refiriendo de que causa en nosotros algo que nos dice que nos va, no quiero enfrentar consecuencias en esta vida de que me pase algo malo. No se trata de tampoco las consecuencias de las malas decisiones que tomamos por nuestros actos, sino que yo me refiero en esto al reconocimiento de que le he faltado a Dios, y eso no me gusta. Me olvido de lo que pueda ocurrir. Me olvido de aquellas cosas que me puedan afectar por algo que yo he hecho indebidamente. Me olvido de las consecuencias de las cosas. Me estoy refiriendo que si yo reconozco en medio de lo que estoy viviendo que le he faltado a Dios, y de que entonces eso no me gusta, ahí es cuando digo es una buena señal, porque el Señor está trabajando y tocando nuestros corazones. ¿Para qué? Para corregirnos en aquellas cosas que necesitamos. Pero eso no debe quedar allí, solamente en sentirnos algo mal, sentir algo por dentro. Entonces decimos, ¿qué hacer? Porque no puede quedar allí. ¿Qué hacer? Y la pregunta entonces que se hace, ¿dedicas tiempo para saber lo que Dios te quiere decir? ¿Dedicas tiempo? ¿Dedicamos tiempo para saber lo que Dios nos quiere decir? ¿O cuándo? Sería la otra pregunta, porque de repente usted dedica tiempo. Yo aquí no estoy juzgando, estamos instruyéndonos todos. De repente sí dedica tiempo, y eso está bien. Ahora haría otra pregunta entonces: si no dedicas tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo buscas de Dios? ¿Cuándo te dedicas a Dios? Porque el tiempo va aumentando, va a ir aumentando. Pero si no se dedica nada de tiempo, ¿cuándo se está haciendo? ¿Cuándo se está buscando de Dios? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, versículos conocidísimos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo dedicar nuestra vida? ¿Cómo dedicar nuestro tiempo? ¿Cómo saber lo que Dios nos quiere decir? Yendo a su palabra. Yendo a su palabra. ¿Cómo saber lo que Dios me quiere instruir? Viniendo a su palabra.
¿Cómo saber qué debo hacer y qué no debo hacer? Viniendo a su palabra. ¿Cómo saber cuándo algo está mal y cuándo algo está bien? Viniendo a su palabra. ¿Cómo sé cuando una enseñanza o cómo sé cuando algo que se me está diciendo no es una doctrina falsa, sino que es sana doctrina, viniendo a su palabra? ¿Cómo yo sé lo que debo hacer? ¿Cómo yo debo vivir? ¿Cómo yo debo educar a mis hijos? ¿Cómo yo debo ser con mi pareja? ¿Cómo yo debo ser con mi familia? ¿Cómo yo debo ser con mi hermano en la congregación? ¿Cómo yo debo ser con mi entorno? ¿Cómo yo debo comportarme en la sociedad? ¿Cómo yo debo ser con el Estado? ¿Lo estamos viendo? Aquí, la manera correcta de hacer las cosas. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que es Dios que nos está hablando a través de ella. Es Dios. Sí, lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Y confiamos y sabemos por qué. Porque cuando yo me doy cuenta, ella es como espada de dos filos, que penetra, que va a lo profundo de mi ser, que realmente marca una diferencia, que corta y hace, y esto lo he hecho muchas veces, una intervención quirúrgica de Dios en mí. Saca lo malo y acomoda lo bueno. Cuando decimos inspirada por Dios es que es su palabra autoritativa y divina. Cuando decimos inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios, estamos diciendo que la escritura absolutamente toda, cada versículo de la Biblia viene de parte de Dios. Es Dios quien nos está hablando. Y nos dice que es útil. Cuando hablamos de que es útil, está diciendo que toda ella funciona. Cada versículo que está allí, toda ella sirve y tiene resultados evidentes. ¿Para qué? Para enseñar. Dios nos enseña a través de la Escritura, ¿verdad? Dios nos instruye a través de la Escritura. Cuando hablamos de enseñar, Dios nos dice cosas que no sabemos. Eso es la enseñanza. Cuando Dios nos dice cosas que no sabemos, pero son necesarias para nosotros, son necesarias para vivir. Así que la Biblia, la Escritura, nos educa. Debemos recurrir a la palabra de Dios. Ahí es donde debemos buscar las respuestas que necesitamos, la instrucción que necesitamos. El llamado es léala, estúdiela, medite en ella, porque es Dios quien está hablando. ¿Cómo aprender si no acudimos a la Escritura? ¿Cómo aprender si no la abrimos todos los días? ¿Qué van a hacer los muchachos a la escuela? ¿O qué va a hacer alguien a la universidad? ¿O qué va a hacer alguien a un curso? ¿O qué va a hacer alguien al primer día de entrenamiento en un trabajo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a aprender? Va a aprender. Y los que van a aprender, los muchachos van a aprender, van de lunes a viernes. Es constante el aprendizaje. Nunca se deja de aprender. Que va a la universidad va también de lunes a viernes, a veces sábado. Pero también queda tarea para la casa. Y ese es el proceso de aprendizaje. Es lo mismo en la iglesia. Es lo mismo en la palabra de Dios. No podemos saberlo todo de un solo golpe. A veces queremos saber todo de un solo golpe aquí, pero entonces para otras cosas, ojalá tuviéramos la misma ímpetu de velocidad. Es un proceso. Es la enseñanza, ¿verdad? Muchachos, se le enseñan las letras, después se le enseñan las palabras, después se le así va con las matemáticas y con cada disciplina. Tenga paciencia, porque a veces nos desesperamos, se puede uno desesperar, es que leo y no entiendo. Tenga paciencia
con usted mismo. Lea y pídale a Dios que le muestre lo que Él le quiere decir. Redarguir. Redarguir significa demostrar el error que alguien tiene para corregirlo. Ese es el concepto de redarguir. No es solamente demostrar a que alguien está errado, sino ayudarlo para que esa persona también cambie de ese error. Es decir, a veces tenemos nosotros conceptos preconcebidos, cosas que están en nosotros que no están correctas. Pero cuando yo vengo a la Escritura y en verdad busco de Dios, me doy cuenta que yo estaba equivocado. Y que todo hombre es mentiroso, pero Dios no. Dios es certero en todo. ¿Qué debo hacer? Tragarme mi orgullo, dejar de pensar en las cosas que yo antes pensaba que estaba bien y asumir la nueva verdad que ahora estoy recibiendo en la palabra. Estoy siendo redarguido. También nos dice que es para corregir, es decir, para enderezar lo que está mal. Y el padre que ama al hijo lo corrige. Y Dios a través de su palabra nos corrige. Y a través de otras circunstancias también nos corrige. ¿Para qué? Para que salgamos del error. Y por último nos instruye en justicia. ¿Qué quiere decir instruir en justicia? Es distinto a enseñar, es distinto a redarguir, es distinto a corregir. Instruir en justicia es que nos enseña a vivir correctamente. La justicia o el concepto de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Cuando somos instruidos en la justicia, ¿qué es lo que nos dice el pasaje? Para que el hombre de Dios, su pueblo, los creyentes, sea perfecto. Y esto de perfecto es completo. Para que estemos completos, para que no nos falte nada, porque perfección total alcanzaremos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero la Biblia no se contradice. Si vemos alguna contradicción, somos nosotros los que tenemos que pedirle a Dios que nos muestre en dónde está nuestro error. Y cuando dice para que seamos perfectos, para que el hombre de Dios sea perfecto, es que esté completo, que no nos falte nada. Dice enteramente preparado, no a medias. Dios no prepara a medias, Dios nos prepara para que estemos completos para toda buena obra. ¿Qué hacer con esto? Aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué hacer con esto, hermano? No es que ahora es que ¿cuándo voy a estar completo? No, es un proceso. ¿Qué hacer durante ese proceso? En la medida en que nosotros recibimos de Dios, nosotros también lo aplicamos en nuestra vida. Y no solo eso, la Escritura nos manda a predicar a los demás. Cada creyente está llamado a predicar a los demás. Porque si usted ha creído en Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y la palabra dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe quién lo capacita a usted? El Espíritu Santo. Para que sea testigo. Es un mandato que estamos recibiendo. Recibiréis poder. Sí. De parte de Dios esa autoridad para testificar. Eso es el ser testigos. El testigo testifica de algo que ha visto, que ha hecho, que ha vivido. Es para eso. ¿Por qué? Para testificar de la obra de Dios que Dios ha hecho en nosotros. Que cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma y ya estamos listos para poder hablar del Señor a los demás. Y en ese proceso debemos seguir aprendiendo, seguir siendo instruidos, seguir siendo redarguidos y entre todos como iglesia ser edificados mutuamente en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando algo se nos diga desde un púlpito, desde el púlpito, cuando yo diga algo, hermano, usted tiene que llegar a la casa y revisar si eso es así. Es lo que dice la Escritura, eso no es cuestionar. Yo no me tengo que sentir ofendido por eso. Si hay alguna duda, viene y me pregunta. Y si me equivoqué, tengo que pedir perdón en público. Y así con todos.
Porque es lo que nos indica la Escritura. Sean como los de. Y ellos iban. Pablo les hablaba. Ellos iban a ver si eso era verdad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso está mal, no, eso está bien. Es así. Entonces estamos llamados a compartir de lo que Dios nos da con las demás personas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el cambio que hace la Escritura. Este es el cambio que hace Dios a través de la Escritura, mejor dicho. Es el cambio que hace Dios por medio de su palabra. Es la única forma en que podemos ser transformados en nuestro entendimiento y que todo eso, hermanos, sea evidente en nuestro diario vivir. Sea evidente en que tomamos cada día nuestra cruz y le seguimos. La pregunta es, ¿estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir? Día a día. Es importante hacerlo. El llamado es, ¿no tienes una relación con Cristo? ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿No sabes qué es de tu vida? La palabra dice que el pecado nos separa de Él. Y que mientras el pecado esté afectando nuestra vida, es difícil que podamos entender de Dios. Pero si le pedimos, si le rogamos que nos ilumine, que nos revele, que nos llene de su fe, Él lo va a hacer. Vamos a entender y vamos a entregar nuestra vida a Cristo. El único que puede hacer un cambio en tu vida es Dios. Entregando tu corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, creyendo en Él, sabiendo que Él es quien va a iniciar la obra en nosotros y es fiel hasta terminarla. Ese es el llamado. Acudir a Dios, buscar de Dios, saber de Dios y de su verdad. Mire que no es distinto. Estamos en los postreros días. De hace tiempo, cada vez se aceleran más las cosas. Y dice que habrán situaciones, cosas que se van a presentar que van a tratar de engañar a los escogidos. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos va a arrebatar de sus manos. La salvación no se pierde, pero la Biblia nos llama a nosotros a ser diligentes. Diligentes. Bendito Dios y Padre Celestial.